Iglesia, familia, que el Señor les bendiga. En esta hermosa hora estaremos compartiendo juntos un servicio al Señor y desarrollaremos el tema Cristo gobernando nuestras vidas. Tú y yo ya sabemos de lo que el Señor hoy nos estará hablando, porque es Él que nos enseña día con día a vivir bajo su gobierno, bajo su cobertura de Él. No a vivir a como nosotros queramos, sino a como Él lo ha establecido. Acompáñame a la Escritura, a Romanos capítulo 8 y versículo 29. En traducción lenguaje actual dice: desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. Entonces, el Señor nos ha escogido con un propósito. No nos ha elegido solo para que viniéramos acá a la tierra a ver nada más, de estar de espectadores, sino nos envió acá a la tierra, dice, para que fuéramos semejantes. ¿A quién? A su Hijo Jesucristo. Entonces vemos cómo el Señor quiere que nosotros vivamos desarrollando, dando a conocer su plenitud, dando a conocer las buenas nuevas que Él ya estableció para nosotros, porque como les leí este pasaje que dice, desde el principio Dios ya sabía, a quienes iba a elegir. Tú y yo fuimos escogidos por el Señor, fuimos elegidos por Él, y no fuimos, vuelvo a repetir, no fuimos solo para venir a ver o a escuchar, sino que hemos venido para que cumplamos su propósito, para que lo cumplamos a cabalidad, que cumplamos ese propósito que el Señor nos ha mandado. Entonces, vemos esas características son las que debemos de dar a las demás personas, dar a conocer, que mostremos esa imagen, que mostremos lo que el Señor está haciendo en nosotros, porque es el Señor quien gobierna nuestras vidas. No es el gobierno de las tinieblas, sino vemos el que gobierna nuestra vida es el Señor Jesucristo. Vayamos al Juan capítulo 4 versículo 23 y 24, siempre en traducción lenguaje actual. Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Vemos entonces, si el Señor nos eligió, me eligió a mí y te eligió a ti, es por un propósito, para que vengamos acá a la tierra a darlo a conocer. Vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Vino a mostrar al Padre, vino a darlo a conocer, vino a reflejar esa imagen que el Padre había puesto en Él. De igual forma nosotros debemos de dar a conocer esas actitudes, esa imagen que Él quiere que nosotros reflejemos. Sigue diciendo, se acerca el versículo 24, se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Entonces, el Señor es quien gobierna nuestras vidas, como nos habla el tema. No es el reino de las tinieblas, porque si fuera el reino de las tinieblas, nos negaríamos para cualquier cosa. Pero ahora vemos lo que el Señor nos manda a nosotros,
que nos sometamos bajo su gobierno. Vemos a muchas personas en las Escrituras guiados por el Espíritu Santo. Vemos al salmista David, ¿verdad? Siempre bajo el gobierno del Señor Jesús, siempre dando a conocer esas buenas actitudes. Y de igual forma nosotros como hijos de Él debemos de dar a conocer eso también. Un ejemplo acá, ¿verdad? Donde dice, Él quiere que lo adoren como se debe, con el propósito que nosotros fuimos escogidos, porque dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, si fuimos escogidos en Él, es porque le debemos de dar una adoración excesiva, una adoración continua, una adoración que lo llene, ¿verdad? Una adoración que no sea a media, sino una adoración completa. Veamos otro versículo en 1 Corintios 6, 19 al 20. En versión NBI. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Entonces, hasta en ese punto nosotros debemos de vivir bajo el gobierno del Señor. Cuidar, dice, cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque dice que no somos nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, es el Señor Jesús, porque Él nos creó, como les decía al principio, antes de la fundación del mundo. Y dice, nosotros no somos nuestros propios dueños, sino que el dueño es el Señor Jesús, porque dice, porque fuimos comprados por un precio. Y ya sabemos, cada uno de nosotros, cuál es el precio en que nosotros fuimos comprados, que es la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, debemos honrarlo en todo, hacer lo que Él nos manda y cumplir a cabalidad, ser guiados por Él, no hacer las cosas a medias, no tener temor de hacer las cosas que el Señor nos manda, porque dice que fuimos creados por Él, y alguien cuando crea algo es porque le va a funcionar. Entonces nosotros debemos de funcionar de acuerdo que el Señor nos mande, y debemos honrarlo, como nos dice el versículo. Debemos honrarlo en todo lo que hagamos. Cuando es una adoración, debemos de adorarle, debemos de dar a conocer esa adoración verdadera hacia Él, porque para eso fuimos creados, fuimos hechos conforme, dice, a su imagen. Y entonces sí debemos de adorarle, debemos de ser gobernados, pero gobernados por Cristo. Que no nos gobierne nuestro trabajo, que no nos gobierne nuestro estudio u otra cosa, sino quien nos gobierne, que sea Cristo, que seamos siempre todo para Él, que seamos en todo tiempo llenos de su Espíritu, para que lo adoremos, para que siempre reflejemos esas buenas actitudes que Él quiere para nosotros. Y así seremos esos hijos escogidos, como nos habla la Escritura, esos hijos sabios, que fuimos elegidos, dice, para que seamos semejantes a Él. Amén. Veamos Juan 15, 5, en versión TLA. Dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí,
no podrá hacer nada. Vemos qué claro está entonces. El que debe gobernar nuestras vidas es el Señor Jesús. En todo momento, en cualquier lugar. Porque como ya hemos repetido esto, fuimos creados por Él. Fuimos creados para darle esa adoración, para tener esa identidad de su Hijo. Vemos el ejemplo de Jesús cuando anduvo acá en la tierra. Siempre se mantuvo unido al Padre. Y vemos las actitudes de Él hacia las demás personas, hacia el mundo. ¿Qué decían del Señor Jesús? Este es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque siempre se mantenía bajo el gobierno del Señor, de nuestro Padre Celestial. Entonces, tú y yo, eso es lo que debemos hacer. Funcionar, formar parte de lo que el Señor nos manda en la Escritura. Hacer todo conforme Él quiere. Como nos dice este texto, ¿verdad? Dice, el discípulo que se mantiene unido a mí, dice, y yo con Él, y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. El permanecer en Cristo nos lleva a reflejar esas buenas actitudes. El permanecer en Cristo nos lleva a cumplir ese propósito. El propósito por el cual tú y yo estamos acá en la tierra. Reflejar la imagen de Cristo, cumplir el propósito que Él ya determinó para nosotros. Es importante, hermanos, amigos, escuchar la voz del Señor. Porque cuando nosotros nos mantenemos unidos hacia Él, vienen esas buenas, lo que reflejamos, ¿verdad? Cuando nosotros nos mantenemos unidos a Él, las personas, Jesús se maravilla de nosotros, porque estamos cumpliendo lo que Él nos ha mandado. Veamos otro versículo en Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, en versión traducción lenguaje actual. Por si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Vemos entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por su Espíritu, cuando nosotros nos dejamos gobernar por el Señor Jesús, Él nos llevará por ese camino verdadero, por ese camino que nos lleva a esa vida eterna. No por un camino equivocado, no por un camino que nos va a llamar pereza, o que no quiero ir a hacer esto o lo otro, sino que cuando nosotros estamos sujetos al Señor Jesús, Él nos lleva a hacer su voluntad. Y hacer la voluntad como se debe. No hacerla a medias, no hacerla como yo quiero, sino que hacerlas como el Señor Jesucristo nos manda a hacerla. Entonces, qué importante es conocer la verdadera palabra del Señor y obedecer sus mandatos, obedecer lo que Él nos manda. Cuando nosotros obedecemos el señorío de Él, es ahí donde le damos cabida al Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos lo que el Padre nos manda, es ahí donde el Espíritu Santo se introduce en nosotros y nos lleva a hacer su voluntad, nos lleva a cumplir su propósito, pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a que el Señor gobierne nuestras vidas. Pero si yo hago lo que yo quiero, voy a hacer, qué sé yo, a veces tal vez se equivoca uno y nos vamos por un camino
que el Señor Jesús no estableció para nosotros. Entonces, siempre dejemos que el Señor Jesús gobierne nuestra vida, que Él nos lleve por ese camino correcto, por ese camino de verdad. Veamos otro versículo en Efesios 4:22 al 24 en TLA. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirijan su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces Jesucristo es quien gobierna en nosotros, y cuando Él gobierna en nosotros se nota, porque hacemos lo que Él nos dice, lo que Él ya estableció. Pero si Jesucristo no es quien gobierna nuestra vida, vamos a hacer cosas equivocadas, fuera del diseño. Y cuando hacemos cosas fuera del diseño, ¿verdad?, el Señor Jesús no le agradan a Él. Y claro, ¿verdad?, vamos a hacer cosas que no le parecerán a Él, porque Él quiere que nosotros vivamos bajo su dominio, bajo su voluntad. Veamos otro versículo en Génesis 1:27 y 28. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Entonces vemos el ejemplo como el Señor da esa autoridad al ser humano cuando creó a Adán y a Eva. Vemos que le dice: quiero que se reproduzcan y quiero que se multipliquen y quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Cuando nosotros estamos bajo el gobierno del Señor Jesús, Él nos da esa autoridad. Él nos da a conocer su propósito. Y el propósito de Él es que hagamos conforme Él nos manda. Gobernar la tierra, a reproducir esos frutos, a multiplicar esos frutos. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos bajo el señorío de Él, reflejamos cosas que le agraden a Él. Reflejamos esas palabras con nuestras actitudes también, ¿verdad? Damos a conocer, reflejamos buenas actitudes delante de Él. Es importante entonces, hermanos, a que obedezcamos al Señor Jesús, a que nos determinemos a obedecerlo conforme Él nos mande. No hacer las cosas como yo quiero, no hacer las cosas a mi manera, y ni hacerlas mediocremente como decimos, sino hacerlas completas. Cuando Él nos dice que gobernemos la tierra, ¿verdad? Es porque vamos a dar a conocer ese fruto, vamos a dar a conocer esa palabra viva que Él nos ha mandado. Veamos otro versículo en 2 Timoteo 2:2, en versión TLA. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otro. Vemos el apóstol Pablo, ¿verdad?, enseñando a Timoteo. Dice: tú has oído lo que les he enseñado. Vemos el apóstol Pablo no había enseñado una palabra mediocre,
Él había enseñado una palabra viva. ¿Por qué? Porque el gobierno del Señor Jesús estaba sobre él. Y lo mismo le enseña a Timoteo. Dice, ahora quiero que enseñes eso mismo. ¿Qué es eso? Lo que él estaba haciendo, lo que el apóstol Pablo estaba haciendo a la iglesia. Enseñando a que Timoteo, dice, enseña en los que puedas confiar. En esos verdaderos hijos de Dios, en esos verdaderos hijos de Dios que den a conocer esas buenas actitudes, que se dejen dominar por el Espíritu Santo y que sean guiados por el Señor Jesucristo. Ahora veamos Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 en la versión PDT. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas, y Él te ayudará a vivir rectamente. Cuando nosotros hacemos su voluntad, dice, nos ayudará a vivir correctamente. Nos ayudará a vivir como el Señor Jesús lo hizo acá en la tierra. Vemos a Jesucristo cuando anduvo en la tierra. Él no anduvo fracasando a cada rato, no anduvo cayendo a cada rato. Y pasó circunstancias. ¿Pero por qué? Porque vemos que estaba bajo el dominio del Padre. Cada uno de nosotros debemos ser guiados, debemos de ser gobernados por el Espíritu Santo. Veamos otro versículo en Romanos 13:1, siempre en la versión PDT. Todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Entonces tú y yo fuimos puestos por Dios, fuimos elegidos, porque ahora estamos cumpliendo lo que Él ya determinó para cada uno de nosotros. En esta hora te dejo a que escudriñemos las Escrituras, a que veamos que quien gobierna nuestras vidas es el Señor Jesús. No es otro reino, no es otro, como decimos, no es algo otra cosa que gobierna nuestras vidas, sino que el que gobierna nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, mi amigo, veamos entonces lo que el Señor quiere para nosotros y escuchemos la voz de Jesús y dejémonos siempre gobernar por Él. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima.